¿Qué hacemos? Está nevando, dicen. ¿Han visto por fuera ustedes sus casas? Sí, dicen, está nevando. Sí, mi guagua, sentado, está nevando, mami, está nevando. Mañana va a ser mucho frío. Ay, sí, pero que de una vez descarguen, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con frío. El frío está fatal, peor que julio. En la noche son Sí, muy... lo bueno es, dicen que se está descargando un poco, ¿no? Va a disminuir, yo creo, siempre. Y la cosa es que no nos enfermemos. ¿Ya se han hecho vacunar ustedes? Nosotros, dicen, en el hospital Bracamonte nos Ah, vacunaron ya en febrero. sí, pues, pero ya han debido de... Ya. Dice que esas vacunas son para 3, 4 meses nomás. ¿Cómo es decir? A nosotros, como nos dieron las 2 dosis, nos dieron para un año. Como, por ejemplo, nos tenemos que vacunar ahora en enero otra vez, nosotros. Ah, ya. Ay, pero estaba Sí, escuchando buenas noticias, ojalá sea bueno. Algunos países ya están creando medicamentos como, como hay antigripales, ¿no es cierto? Igual están creando anti-COVID, dicen, ¿no? Para que se pueda llevar de buena manera esta pandemia. Ojalá, yo digo, tiene que haber de alguna manera alguna cosa. Bueno, sí, dicen. sí, ¿qué vamos a hacer? Es muy Ah, preocupante las esta cosas que están pandemia. pasando. Está fatal, fatal. ¿Qué vamos a hacer? Pero paciencia y bueno, ¿no ves? Ya. Sí, sí, Hablamos dicen. entonces de las herramientas que nos van a dar, por ejemplo, la planificación. Estábamos en los pronósticos, las predicciones de lo que puede ser. Hemos hablado de distintas actividades. Primero hemos hablado de una peluquería. En la peluquería vamos a tener un pronóstico, por ejemplo, en las predicciones. Hemos dicho cuántas cabecitas voy a cortar, cuánto me puede rendir, todo eso, ¿no? Digamos, si hablamos de una fiesta de matrimonio, también tengo que pronosticar. Por ahí ese día llueve fuerte y nadie viene a mi matrimonio. ¿Qué hago con tanta comida? ¿No? Entonces tengo que prever también eso de hacerlo en un lugar donde realmente sea caliente y satisfactorio para la gente. Pensé que hoy en día a las fiestas, aunque llueva, truene, igual están yendo los jóvenes, ¿no? Entonces, lo propio en el fútbol. Tengo que tener mis pronósticos de cómo quiero ganar, en qué lugar quiero salir, qué ocupar, ¿no? Por otro lado, existe, dice, los programas. Los programas son conjunto de metas, procedimientos y recursos, otros elementos necesarios para llevar a cabo una actividad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros nos vamos a programar, si estamos en un equipo de fútbol, nos vamos a programar qué días vamos a realizar el campeonato. Sale un rol, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese rol, por ahí, digamos, hay algunos compañeros que no van a poder venir, entonces yo tengo que ver los reemplazos de ellos. ¿Quiénes van a poder reemplazar? ¿Para qué? Para poder cumplir mis metas. Asimismo, dice que es un conjunto de procedimientos y recursos que me van a ayudar a realizar esta actividad. Dentro de los programas puede ser de que yo nombre padrino para que no me suceda lo que ha sucedido con el calero la anterior semana, ¿no? ¿Qué tal que se querían morir los del calero? ¿Sabían lo que ha pasado? Hombres jóvenes, ¿sabían? Creo que mis queridos alumnos no ven informativo, no ven el Face. No hay ningún caldereño, ¿no? Hola, ¿me escuchan? No veo, bro. No, no, dice no. ¿No me escuchan? Hola, No, le escuchamos, dicen, le escuchamos. ya. Entonces, Sí, Lisa, lo ¿qué está escuchando. qué ha pasado? ¿Por qué le han metido walkover la otra semana al Calero en la Liga Básquet? Si no me equivoco, Lisa, era por falta de jugadores. No era por falta de poleras, Falta de uniformes, de licenciada. uniforme, pues. No han El implemento, previsto dice, eso. No han previsto, se pueden imaginar cómo no van a prever si están yendo a un acontecimiento nacional. ¿Cómo? Y eso creo que es internacional la Liga de Basquet. Entonces,
¿Cómo no van a prever un cuenta? Por culpa de eso les han metido igual cover? Y lo propio, lo que pasa es de que no han tenido una buena planificación, sus pronósticos prácticamente. No ha habido una persona de decirle, vos vas a traer el uniforme, vos o tu cabeza va a caer. O finalmente tenemos que tener algo de respaldo, ¿no es cierto? Entonces, en los programas nos dice que tenemos que hacernos, si es posible, un itinerario que nos ayude a cumplir metas, un itinerario en donde nos diga de qué hora a qué hora alguien va a recoger, quién va a traer, si no trae, entonces, ¿con quiénes podemos reemplazar? Entonces, tiene que haber programas. Por otro lado, existen también los planes. Los planes son criterios de medición mediante los que se diseñan los controles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, son los planes B, en otras palabras. Si ellos pedían un minuto, inmediatamente alguien les podía prestar poleras, qué sé yo, aunque sean las poleras del colegio, pues podían haber llevado, no sé, de alguna manera se tenía que haber salvado este famoso walkover. En las empresas lo propio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno está planificando un negocio de inversión o lo que generalmente en las alcaldías se hace? El aeropuerto. Hemos planificado, está todo lindo en nuestro aeropuerto, vamos a derrumbar este cerro, vamos a hinchar la pista, todo bien. Pero dentro de esto nuestros pronósticos han sido pues terminar hasta una fecha determinada, ¿no? Teníamos que terminar el año pasado. Y dentro de los programas nos hemos olvidado de poner nuestras metas y contar con nuestros recursos. Habíamos planificado sin tener en cuenta cuánto de plata nos va a dar el gobierno. Y es lo que ha hecho, eso ha paralizado estas obras, por un lado, porque no había plata de cómo pagar a las empresas. Entonces, con lo que se ha venido la pandemia, peor todavía, la alcaldía dice que se lo ha gastado la plata que tenía que poner en algunas obras que se han hecho el año pasado para ayudar a combatir la pandemia, ¿no ves? Entonces, ¿qué ha pasado? No ha habido un plan de contingencia. Los planes nos ayudan a tener un plan B, ¿ya? Y eso está dentro de la planificación. Entonces, por ejemplo, ustedes como profesionales, contadores, ¿qué pasaría si, digamos, tienen que realizar un libro anual, ya? Un libro de un corporativo grande. Todos tendrían que hacerlo. Les dicen, tomen todos los libros, las facturas, todo, me va a presentar de aquí a 3 meses. Justo se enferman con COVID. Entonces tienen que tener un plan B, alguien que les ayude. Aunque no firme el documento, pero tiene que haber un plan B, alguien que les pueda colaborar, ayudar, ¿no es cierto? Entonces, dice que con todo esto hemos definido estas herramientas que vamos a necesitar en esta primera fase. En resumen, los elementos clave para pasar de esta fase son, dice, hemos dicho, ¿qué cosa primero? Los pronósticos, programas y planes. ¿Ve? Dentro de esto también se encuentran los presupuestos. Si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a presupuestar la venta, la compra de poleras y vamos a presupuestar solamente la compra de poleras de dos, ¿cómo llaman? De dos conjuntos, ¿cómo llaman cuando son dobles? Ustedes que son entendidos en la materia. Para que uno se cambie, en el otro por ahí se cae y sangre y lo mancha, como dicen, doble conjunto. Creo que ¿no? son Suplente. juegos, creo. Ah, juegos, ¿no? Suplente. Juegos y suplentes. Tienen que prever, ¿no es cierto? Y dentro de esto nos dice de que tiene que haber un presupuesto. Un presupuesto para salvar estas eventualidades. Por ejemplo, yo sé de que cuando uno juega básquet o fútbol y se cae y se mancha tal vez de sangre, no puede jugar así, ¿no es cierto? Tiene que haber un reemplazo de polera, tiene que haber otro juego de polera, ¿no ves? Que sean igualitos de los compañeros. O es que el que se ha caído se puede cambiar la polera de lila a blanco. No, ¿no es cierto? Tiene que ser el mismo juego.
¿no? Entonces, para eso también nos tiene que ayudar nuestro presupuesto. Y dice que nuestros presupuestos son instrumentos que obligan a una organización a hacer por adelantado una planificación de gastos e ingresos estimados, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer una planificación de gastos e ingresos estimados? Si bien nosotros, por ejemplo, presupuestamos para el mes en los gastos que vamos a tener de una vivienda de pago de alquiler que generalmente no se mueve, que son, digamos, 1.000 bolivianos, más mi agua, por decir, 1.025 bolivianos, mi luz, 1.000, más 80 bolivianos, ya, 1.105 bolivianos, cada mes voy a gastar. Pero va a haber alguna vez de que se gaste más la luz o se gaste más el agua. Entonces, como mínimo, mi presupuesto me tiene que decir de que yo tengo que al mes guardar unos 1.200 a 1.300 bolivianos, para que después no esté diciendo, ay, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco plata? ¿No es cierto? Entonces, tengo que ver que adelantadamente yo vaya pensando cómo voy a presupuestar mi mes. Tengo que aumentarlo un poquito. Por ejemplo, en un ejercicio que el año pasado sus compañeros, no miento, el año pasado me hicieron, y eso se puede hacer porque es el primer módulo que están llevando conmigo, ¿no ves? ¿O me equivoco? Sí. ¿Cierto? Sí, dice en el primer módulo. Ya, no han llevado lo que es contabilidad básica, no han llevado matemáticas, nada, ¿no es cierto? No, Lisa. Eso es lo malo, en eso nos va, como se dice, perjudicar un poco. Por ejemplo, el año pasado lo que hicimos fue lo siguiente. Yo les dije a sus compañeros, vamos a realizar un proyecto en el que ustedes desde esta clase, como desde este tema, vamos a empezar a plantearnos un negocio, es decir. Y dentro del planteamiento del negocio, vamos a ir analizando primero lo que necesitamos como padres. Por ejemplo, si nosotros planificamos dentro de esto, ¿cuánto cuesta un hijo? Tenemos que presupuestar pues su gasto del hijo hasta que sea mayor de edad mínimamente o de un solo hijo. Por ejemplo, si nosotros vamos haciendo los gastos de un día, por decir, a ver, en la mañana, ¿cuánto cuesta un desayuno básico en un restaurante? Un desayuno básico, así en el mercado, aunque sea. 5 bolivianos o 4.50, bolivianos, creo. 5 bolivianos, ¿no ves? Unos 7. Desayuno, estamos hablando. Lechecita con pancito, ¿no? A eso le sumamos merienda de media mañana, porque las guaguas comen merienda de media mañana, ¿no es cierto? Galletita, manzanita. Una manzanita nomás, digamos, 2 bolivianos. A eso le sumamos su almuerzo, que generalmente cuesta 10 bolivianos. ¿No ven? De los 10 bolivianos, decimos, ya en la tarde otra meriendita, o sus chupetitos, sus gastitos que hagamos, digamos, de unos 3 bolivianitos, ¿no? Y en la noche, su cenita. Su cenita, por lo que a veces nos antojamos todo ello, ya digamos, son 12 pesitos. Su pollito con sorditas y todo eso, ¿no? 32 bolivianos que la guagua o el niño va a gastar solamente en alimentación. A esto le sumamos, quién sabe, te compramos una vez al mes zapatitos, ropita, digamos, algo de 20 bolivianitos, 30 bolivianitos le sumaremos. 62 bolivianos. 62 bolivianos que un niño va a necesitar, ¿ya? Esto, digamos, lo multiplicamos, estos 62 bolivianos, lo multiplicamos por 30 días, que son 1.860 bolivianos. Dentro de 1.860 bolivianos, de esta guagua, lo que hay que pagar también la luz, el agua, el teléfono está. Díganme, cuando se separan los papás, el juez, ¿será que le dice, vos vas a pagar una mensualidad de 1.860 bolivianos a tu hijo? No, es dependiendo de su trabajo. Exacto. Y para traer, por eso hay que planificar. Una guagua más o menos cuesta dentro de este parámetro de 1.860 a 2.000, o
5.000 bolivianos para dar todos sus votos. Eso cuesta una guaguita si se enferma. Peor, ¿no es cierto? Peor aún. Peor. Y un negocio es lo propio. Al comprarse un autito, nomás usted todo feliz, se compran un autito de segunda mano, es peor. ¿Por qué? Porque el autito de segunda mano se va a enfermar, va a necesitar repuestos, van a estar una serie de que hay que cambiarle bujías, que hay que cambiarle, qué sé yo, llantitas, frenos, ¿no es cierto? Entonces, es un presupuesto. Y dentro de su presupuesto, si uno no ha planificado, ¿qué va a hacer? Va a tener que declinar en el negocio. Lástima que en los hijos no se puede declinar, ¿no? Entonces, para eso nos dice la planificación que nosotros tenemos que hacernos un presupuesto adelantado, ¿ya? Tenemos que adelantar ese presupuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros adelantamos ese presupuesto, nos va a ayudar, dice, a que podamos prever las condiciones que le vamos a dar a ese niño, las condiciones de cómo se va a ir desarrollando hoy en día ese niño, ¿no? Entonces, dentro de esto, el presupuesto es importante dentro de la planificación, ¿ya? Por otro lado, los objetivos. Estos son los fines últimos hacia los cuales queremos que se encaminen las actividades. Si nosotros estamos hablando de fútbol, ¿cuál va a ser el fin? ¿Cuál va a ser el objetivo de jugar un partido? Ganar. Ganar, ¿no? Esa copa apreciada o lo que nos estén diciendo. Generalmente dan trofeos, ¿no es cierto? O a veces les dan dinero, ¿no ves? Entonces, eso es el ganar. Ahora, si vamos a estar, por ejemplo, en una empresa de una peluquería, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser que rinda nuestra empresa al máximo de sus potencialidades y que nosotros tengamos buenos réditos, ¿no es cierto? Que nosotros tengamos buenas ganancias, ¿ya? Lo propio, como decíamos, vamos a tomar los 3 parámetros del matrimonio. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo es de tener una buena familia, ¿no? El de que encaminemos en distintas, se puede no actividades, sino en distintas eventualidades que podamos tener en nuestro matrimonio. Tenemos que encaminar ese matrimonio. Si nos estamos queriendo caer, uno de nosotros tenemos que ayudar a levantar al otro, ¿no? Entonces, los objetivos tienen que trazarse mutuamente. La empresa con los trabajadores con la empresa. Estos van a engranar con los instrumentos que vayamos a utilizar, ¿no? Por otro lado, también se habla de las gráficas de Gantt. Las gráficas de Gantt dice que son barras que muestran qué labor hay que hacer y cuándo. Una gráfica de Gantt, por ejemplo, ¿dónde podemos verla? A ver, no he sacado una gráfica de Gantt, pero les explico. Cuando las personas generan, bueno, vamos a hablar de fútbol, que estábamos ahí. Cuando las personas, por ejemplo, los jugadores, trazan su cuadrito, ¿no ve? Adelante, ¿quiénes están adelante? Les ponen adelantito. Los delanteros. Los delanteros, ¿no es cierto? Atrás, ¿quién está? El arquero y la defensa. Exacto, el arquero y la defensa. ¿Por qué no estará la defensa adelante? A ver, ¿alguna vez se han preguntado? Porque no es su posición, o no sé. Claro, ¿por qué? Porque al pobre arquero lo dejarían solo, ¿no? Y sería todo un problema, por eso es que son la defensa ¿de quién? La defensa del arquero, ¿no? Entonces, es igualito, se trazan gráficos, dice, de barras que nos van a mostrar las labores de cada jugador. Tú no te puedes ir a este lado, ¿por qué? Porque tú eres defensa, ¿eh? Tú no te puedes ir a la posición del arquero. Qué lindo sería ver muchas veces el arquero creo que se sale y se va hasta el otro lado, ¿no es cierto? Es el único que puede irse pateando la pelota hasta el otro arco, ¿no? Pero los demás pueden así corretear así, como locos, agarrar con sus manos la pelota. No. Entonces, los gráficos de Gantt nos dicen de que
son barras que nos muestran qué labor vamos a realizar, qué es lo que vamos a ejecutar. O los diagramas de flujo también, que son representaciones gráficas de un proceso, cada cual, por ejemplo, tiene el proceso de representar en símbolos la descripción de una etapa o de un proceso. Por ejemplo, los diagramas de flujo contable. ¿Qué quiere decir? Cuando hay ventas, por decir, por arriba del 90%, nuestras barras se van a ir elevando unas rayas hacia arriba, el pronóstico va a ser hacia arriba. Pero si no vamos a tener ventas, automáticamente va a bajar, ¿no es cierto? Entonces, estos diagramas de flujo nos ayudan a controlar lo que va a ser el rendimiento de las empresas, ¿ya? Y por último, los manuales. Los manuales dice que son instrumentos de comunicación que muestran la estructura de la empresa. En otras palabras, son gráficas para que sea más entendible. Si nosotros utilizamos gráficas de Gantt, diagramas de flujo, los manuales simplemente nos van a poder mostrar el resumen de estas cosas. Dentro de las gráficas de Gantt también se pueden subir a estos los organigramas, ¿ya? También se pueden asumir dentro de esto lo que son las tendencias de cuadros, ¿cómo se llama esto? De designación de actividades. Por ejemplo, una secretaria puede actuar como jefe cuando no está el jefe. ¿Alguna vez alguien les ha dicho o han visto? No creo, Licen, porque cada uno tiene sus roles que cumplir, ¿no? Claro, tiene sus funciones, no puede fungir, a no ser que el jefe delegue a la secretaria para que ella, como sabe el manejo administrativo de la oficina, ella pueda tomar decisiones. Ocurre eso, ¿ya? Ahora, los organigramas también, o los flujos perdón, las gráficas de Gantt, nos muestran qué acciones podemos tomar como profesionales. Por ejemplo, si ustedes van a ser contadores, ustedes no pueden hacer el trabajo de una trabajadora social, por ejemplo. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque su pertinencia profesional les dice que ustedes están para qué? Para hacer las acciones contables de una empresa. Entonces, nos muestra nuestro manual de funciones, en otras palabras, los gráficos de Gantt, ¿ya? Ahora, por otro lado, los diagramas de flujo, eso ya es concerniente a la empresa, ¿ya? Los diagramas de flujo nos dice cuánto estamos rindiendo, ¿ya? O si no hay rendimiento. También puede ser en el lado personal, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar del área médica, nosotros vamos a ser trabajadores del área médica, contadores del área médica, tenemos que ver sus flujos, ¿no? Por ahí hay más médicos que pacientes. ¿Para qué vamos a contratar tanto médico que paciente? No nos sirve de nada, estamos gastando en vano. Entonces vamos a reducir nuestro personal. Pero si tenemos mucha, pero mucha gente, muchos pacientes, que nos dice que se está elevando nuestros flujos de atención, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer más contratos, ¿no? Por otro lado, nos dice cada paso de este proceso es representado por símbolos diferentes. Más adelante vamos a ver estos símbolos, ¿ya? Entonces, esa es la fase primera, la planificación, todo lo que tenemos que prever. Dentro de la planificación, entonces, nos dice que tenemos herramientas. Las herramientas son el pronóstico, los programas y los planes. Dentro de eso también habían estado los presupuestos, los objetivos, las gráficas de Gantt, los diagramas de flujo y los manuales, ¿ya? Ahora nos pasamos a la segunda fase, que es la fase de la organización. Dentro de la fase de la organización, ¿qué vamos a hacer? Dice, es la segunda fase. Tenemos que planificar todos los detalles. ¿Aquí qué quiere decir? Que ya vamos a ver tal vez algunos problemas que vamos a tener a futuro. Y tenemos que prever en lo que pueda surgir en el camino, ¿ya?
que hemos definido en la anterior fase. Por ejemplo, tenemos que detallar las acciones planificadas, asignar los recursos necesarios para que se alcancen estas metas y seleccionar a las personas idóneas para realizar estas tareas. Aquí ya vienen en la organización la designación de trabajo y la designación de personas. Fundamentalmente, el fin de esta fase es coordinar todos los esfuerzos para que se lleve a cabo lo planificado anteriormente y se consigan los objetivos propuestos. La organización implica 3 niveles en lo que se debe enfocar. Estos son la organización global, que es todo aquello que implica a toda la empresa. ¿Qué quiere decir? Desde el lugar donde está la infraestructura de la empresa, ¿ya? Hasta el personal de limpieza de la empresa. O sea, todo implica esto, ¿ya? Ahora, si vamos a hacer un estudio globalizado de nuestra empresa, tenemos que ver también sus pros y sus beneficios, ¿no? Sus pros con sus beneficios. ¿Cómo vamos a saber de esto? Por ejemplo, si ustedes son alérgicas, por decir, o uno de ustedes es alérgica a la tierra, ¿se va que va a ir a trabajar a una empresa minera? ¿Está viendo No, que es alérgica? No, ¿no es cierto? no, Licen, pues no. Claro, eso es lo que se llama la organización global. Si a mí me ofrecen trabajo, ya voy al trabajo, pero voy en el momento y digo, yo soy alérgica a la tierra, no voy a durar ni un segundo, tal vez me voy hasta morir, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer un estudio de toda la empresa para ver mis posibilidades también. Y la organización global dice que es aquella que implica toda la empresa, o sea, un estudio general de la organización tengo que hacer. Por otro lado, organización departamental se encarga de que cada departamento y de su estructura funcional. Por ejemplo, vemos ahí nuestra empresa o nuestra institución en cuántos departamentos se divide. Por ahí es una pequeña, no es como el instituto, ¿no? ¿En qué se divide? En rectorado, vicerrectorado que tenemos, direcciones, ¿ya? En esas 3 se divide y en secretaría, son 4 estructuras departamentales que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una queja de cualquier índole, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elaborar una cartita, hacerlo llegar a secretaría, pero a nombre del director. No nos podemos pasar directamente a hacer llegar al rector. Primero al director. Si el director nos da solución, bien, sí. Y si no, recién podemos, si no nos quiere dar solución, entonces recién pasamos a lo que es rectorado. Lo propio en una organización, dice que la organización se departamentaliza. ¿Qué quiere decir? Que se descentraliza en distintas oficinas, ¿ya? Ahora, otro, que dice la organización operativa. Se asignan las actividades, se dividen las fases y tareas entre los departamentos que las tienen que realizar. Por ejemplo, aquí vemos que la planificación y los objetivos que una empresa ha construido, ¿ya? Se tienen que realizar con planes de acción. Por ejemplo, acá. En la operativa, ¿qué quiere decir? Es el lado que ya trabaja. Si ustedes van a la secretaría de acá del instituto y miran de que nadie les atiende, ¿qué hacen? Van con alguna queja y no hay quien les atienda. ¿Qué hacen? A ver, ¿quién va a participar? Neisa. Hacemos una queja a dirección. Exacto. Inmediatamente, si no hay quien les atienda, ¿no es cierto? Entonces van a ir a quejar a dirección indicando de que la operación de la secretaria es inoperante, que no está en su oficina, que no les hace caso, ¿no es cierto? Y de una empresa dice qué es las actividades que tiene, por ejemplo, cada funcionario. Y la función de la secretaria es atender al cliente, darle información dentro del instituto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la organización implican estos 3 niveles. Primero, la organización global, que implica toda la empresa, el estudio de toda la empresa, ¿ya? Cómo vamos a delegar distintas oficinas, cómo vamos a hacerlas, si queremos grande, pequeño, todo. La organización departamental quiere decir ya viendo cada departamento de qué se va a ocupar.
Departamento contable, departamento administrativo, departamento de personal, de trabajo social, dependiendo de qué institución o empresa vamos a abrir. ¿Ya? Por otro lado, dice la organización operativa. Ya vamos a designar a las personas, pero que cumplan tareas eficientemente. ¿Ya? Designar, por ejemplo, en vez de un contador, me contrataré a ver a un economista. ¿Será que va a rendir igualito? No, No va a no, rendir. Lisa. Por eso se han hecho profesiones para cada institución para que vayan desarrollando, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a irnos a la otra fase que es, después de organización, ¿qué viene la otra fase? A ver, ¿quién me responde? Hemos hablado de planificación, hemos hablado de organización, ahora, ¿cuál sería la tercera fase? Dirección. Dirección. Eso, dirección o ejecución. Esta fase de ejecución es la ejecución. Aquí se necesita de un director, de un líder de equipo, que nos motive y que supervise las actividades planificadas, ¿ya? Este director debe estar cómodo con su equipo. Tiene que saber coordinar los esfuerzos de todos en pro de la consecución del objetivo final. Y tiene que ser capaz de transmitir tanto los valores de la organización como las metas que se persiguen. Por ejemplo, si no hubiera un líder en la dirección, todos van a querer aportar, pero mientras más críticas y más personas, a veces, como dicen, mucho bulto estorban, ¿ve? Entonces tiene que haber alguien que nos dirija. Aquí es importante el estilo de liderazgo que siga el director encargado del proyecto. Por ejemplo, si va a haber alguien que quiera poner su peluquería, lógicamente que el director o el líder va a ser el propietario, ¿sí o no? ¿O va a ser el empleado? Va a ser el propietario, ¿no ven? Ahora, si hablamos, por ejemplo, del instituto, ¿quién sería en este caso nuestro líder de la dirección? Director, ¿Cómo? el Director. director, dice. Director. Estaríamos hablando ahora como el instituto ya se ha vuelto de más jerarquía, estaríamos hablando de la rectora. Es la autoridad máxima, ¿cómo se llama? Dentro del instituto, ¿ya? Pero hay otra persona que tiene más derecho, que es el propietario, el gerente general, que se ocupa prácticamente el gerente de general, se preocupa de coordinar las actividades. 1, académicas. 2, estructurales. 3, de negocio y económicas, ¿ya? Y 4, legales, ¿ya? Entonces, ahí está el gerente. El gerente es nuestro líder máximo. Pero ya hablando de ustedes, del manejo educativo, del manejo dentro del instituto, estamos hablando de la rectora. Esa es la máxima autoridad. Ella es nuestra líder. Ella prácticamente ha planificado 2 módulos y ha dicho, se va a llevar ahora por módulos, ya no va a ser por gestión. Entonces, por módulo tiene que llevar estas materias. O sea, han planificado ellas. Y si nosotros tenemos alguna queja, tenemos que hacerle llegar primero a la directora, que en este caso se ha unido y me han indicado la dirección con la administración. Si no nos hace caso a ella, entonces directamente a la rectora. Entonces, dentro de la dirección ya es la ejecución de lo que nosotros queremos, pero para eso necesitamos un líder. Por otro lado, dentro de la ejecución necesitamos, cuando nosotros vamos a hacer una actividad, necesitamos coordinar, ¿ya? Coordinar entre las personas que van a coadyuvar, a ayudarnos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una actividad que se va a llevar a cabo ahora, si no me equivoco, este 5 y 6 de agosto tenía que llevarse
un acto en honor a las fiestas patrias en la ciudad de Sucre y el gobierno ha dicho que no va a asistir. No ha habido una coordinación entre la gobernación de Sucre o Chuquisaca y el gobierno nacional, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez va a haber división. Otra vez va a haber gasto insulso. ¿Por qué? Porque Chuquisaca ya ha presupuestado, por decir, para realizar sus actos conmemorativos a la fecha. Generalmente se hace un brindis de honor, se hace tal vez comparten un almuerzo con autoridad. Ya se ha hecho eso, ya hay un presupuesto. Pero simultáneamente el presidente ha dicho, no, yo no quiero ir, no vamos a ir por esta pandemia, entonces nos vamos a festejar en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz se está organizando otro presupuesto. Y ese presupuesto igual nomás se va a gastar, o sea, doble estamos gastando ese presupuesto, igualito se va a hacer actos conmemorativos, contratación de arreglos florales, contratación de brindis, contratación de cens y fiestas y todo eso. ¿Es un gasto insulso o no es un gasto insulso? Sí lo es. Es, ¿no ve? Es un gasto insulso. Y eso se tiene que manejar. ¿Quién tiene que manejarlo? Un líder para no desperdiciar pues el dinero, ¿ya? Por ejemplo, en todos los negocios, ustedes como contadores tienen que asesorar sobre los gastos que uno tenga que tener. Ustedes van a manejar la facturación de los negocios y van a poder tal vez hasta quedarse atónitos cuando vean una factura que quieran compensar por algo que no vale la pena. Entonces van a decir, pero esta factura no nos sirve a nosotros, nosotros no podemos declarar esta factura ante impuestos internos porque no compete a la empresa, entonces van a desecharla, va a ser un gasto insulso que han hecho. Un ejemplo claro, a ver, una empresa, como diríamos, a ver, una librería no, ¿ya? ¿Cómo puede la librería justificar el gasto con la salida de facturas? Ellos emiten factura por la compra de cualquier cosa de librería, ¿no ves? Ellos se descuentan esa factura con alquileres, gasto de luz y nada más, y tal vez compras masivas de material de escritorio, pero creo que eso no les hacen valer. Entonces ustedes, ahí dentro de eso, por ahí viene de un restaurante que se ha gastado y no les sirve, han gastado, qué sé yo, triplemente de lo que comen en la semana o más tal vez, y dicen, esta factura no nos va a servir porque nosotros no declaramos esta factura ante impuestos internos. Estamos echando a perder esta factura. Entonces, prácticamente ahí ustedes tienen que asesorar a la institución, de que no se haga semejantes gastos, ¿no? Existen muchas connotaciones que en las empresas públicas generalmente ustedes las van a poder ver en su medio laboral, que van a tener en sus prácticas laborales, perdón, cuando ya estén por el segundo año y medio ya van a hacer su práctica laboral, o el segundo año ya van a hacer su práctica laboral. Ahí se les manda, por ejemplo, a la alcaldía. Dicen, perdón, hay un micrófono encendido, no deja escuchar. ¿De quién cito eso? Micrófono. Ya lo han apagado. Estaba con su radio, creo, ¿y? Ya. Entonces ahí van a poder ver de que lamentablemente dentro de la dirección o la ejecución de cualquier tipo de planificación que nos vayamos a hacer, necesitamos de un líder o una persona que ayude a que nos haga dar cuenta de que estamos obrando mal o que controle mínimamente lo que nosotros hemos planificado, ¿ya? En la dirección y ejecución se tiene que cumplir todo lo que nos hemos trazado. Más que todo, el presupuesto. Uno, el pronóstico y nuestro programa. Si esto se está cumpliendo, el pronóstico, el programa y nuestro presupuesto, tranquilamente se va a poder lograr el objetivo. ¿No ves?
Entonces, la ejecución o dirección de nuestra administración va a estar de modo eficiente, ¿ya?